Hoy nos metemos de lleno en una constitución muy particular, una que nació, literalmente, en medio del fuego de una guerra civil. Un documento que intentó ser el pegamento para una nación que se estaba partiendo en dos. Pues esa es la pregunta del millón, la que tuvo que afrontar España en la década de 1830. El país no es que estuviera dividido, es que estaba en armas, luchando una batalla feroz por su futuro en la Primera Guerra Carlista. A ver, para entender esta constitución, primero hay que entender el caos que la rodeaba. La reina regente María Cristina, que gobernaba por su hija Isabel II, se enfrentaba a los carlistas, que querían volver al absolutismo puro y duro. Para poder ganar, necesitaba sí o sí el apoyo de los liberales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque claro, pedir ayuda a los liberales no era tan fácil. El bando liberal era un polvorín, una casa dividida, y la lucha contra el enemigo común, los carlistas, se veía amenazada por sus propias peleas internas. Así que no había un solo bando liberal. Había dos, con ideas totalmente opuestas sobre la España que querían construir. Y esta es la división clave de toda esta historia. Por un lado, teníamos a los progresistas. Eran los herederos de la famosa Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA. Para ellos, el poder, la soberanía, tenía que estar en la nación y punto. Y en la otra esquina, los moderados, mucho más conservadores, claro. Ellos defendían que el poder debía compartirse entre el rey y las cortes, y su obsesión era el orden social. La clave de todo: en 1836, los progresistas mandaban, pero para ganar la guerra necesitaban a los moderados a su lado. ¿Y cuál fue la solución? Pues esta Constitución, que no es tanto un texto de grandes ideales, sino más bien un pacto, casi un tratado de paz entre liberales para poder centrarse en la guerra, un ejercicio de equilibrio, vamos. Y el corazón de este acuerdo, la pieza central, es este concepto, la soberanía compartida. El artículo 12 lo dice clarísimo: la potestad de hacer las leyes residen en las Cortes con el rey. Ni para ti ni para mí. Juntos. Ese fue el gran punto de encuentro. Entonces, ¿qué se llevó cada uno en este pacto? Empecemos por los progresistas, que al fin y al cabo fueron los que escribieron el texto, pues consiguieron blindar un buen puñado de libertades fundamentales. Y ojo, que esto, para la época, era una auténtica revolución. Los progresistas metieron en la Constitución una declaración de derechos muy avanzada que protegía a la gente de a pie frente al poder del Estado. Libertad de prensa, que nadie pueda entrar en tu casa sin permiso, las mismas leyes para todos. Esto es ADN progresista en estado puro. Y este artículo 2 es el mejor ejemplo. Garantizar la libertad de imprenta sin que nadie pudiera censurar nada antes era una de sus grandes batallas. Era la forma de crear opinión pública y de controlar al gobierno. Pero aquí llega la letra pequeña, porque sí, muchos derechos, muy progresista todo, pero a la hora de la verdad, la participación política era otra historia. La ley electoral que se hizo después estableció un sufragio censitario, vamos, que solo votaban los que tenían dinero y propiedades, un porcentaje minúsculo de la población, una concesión enorme a los moderados. Venga, vamos ahora al otro lado de la balanza. A ver qué consiguieron los moderados, porque esta Constitución también le dio un poder tremendo a la monarquía. Es que el poder que se le da al rey es inmenso. Salta a la vista, no era una figura decorativa, para nada. Tenía poder de verdad. Podía vetar leyes para siempre, disolver el Parlamento cuando le viniera en gana y nombrar y quitar ministros a su antojo. Un contrapeso brutal al poder de las Cortes. Y por si fuera poco, se montó un sistema de dos cámaras. Por un lado, el Congreso, elegido por esa minoría que podía votar, y por otro, un Senado, cuyos miembros los elegía el rey a dedo. Vamos, que era como un freno de mano, una cámara pensada para calmar los ánimos y las ideas más progresistas que salieran del Congreso. La Constitución funcionó, de eso no hay duda. Unió a los liberales y se ganó la guerra. Pero el mismo acuerdo que la hizo posible en su momento se convirtió en su gran debilidad a largo plazo. Con este texto nació la famosa alternancia política del reinado de Isabel II. Pero, como se ve aquí, no fue una alternancia tranquila y ordenada. El sistema dejaba tanto poder en juego que progresistas y moderados se pasaron las siguientes décadas a la gresca, luchando por el control. Y muchas veces lo hacían con golpes militares, no en las urnas. Y esa es la clave de todo. La solución que encontraron para la crisis de la guerra acabó generando una inestabilidad política constante en tiempos de paz. El equilibrio de poderes era tan frágil que en el fondo era una invitación al conflicto permanente. Y terminamos con esta reflexión. La Constitución de 1837 fue un éxito a corto plazo, de eso no hay duda. Pero su historia nos deja una pregunta muy importante. ¿Pueden las soluciones que nacen de la urgencia, de la necesidad de sobrevivir, crear cimientos sólidos para el futuro? La historia de España en el siglo XIX parece decir que no, o que al menos es muy complicado.